Però io non si scrive punti, non stiu chiamata, bota de aire? Bom dia, Trove. Tá Alex Alberto, desde Holanda. Conta. Para mim, assim, é maneira de programa, se não está interessado de notícia de sucesso de 5 anos passados, me tem filmação, não riba terreno de isla, sim, pero parte para foca, minda, bota minha torre candela e a ambulância onde estava a Curiba e Bini, e tempo eu me estava corresponsal para a Rádio Caracas Televisão, e me tem em tour filmação, e me estava buscando arduamente a hora que me está preciso, riba com a cassete e tal, pero me não por aí. Mas se a senhora está interessada, se não toma contato comigo, via e-mail, Aileen mesmo dona na minha e-mail address, adoro me tesoro, para por aí, para mim, na fecha que nós vai ter reunião. Ok. Hopi bom, danke per offerta. Sì. E Anna vi contenta che denkava. Sì, ok, ma sì, danke. Danke Alex. Agora. Este es un boletín extraordinario de El Observador. Un incendio de considerables proporciones se registra en estos momentos en una de las plantas de la refinería Isla, en la vecina isla de Curazao. Nuestro corresponsal, Alex Alberto, nos informó que se tienen conocimiento de 6 personas heridas, pero las autoridades no han suministrado mayores detalles sobre el hecho, mientras que toda la zona que rodea la refinería fue acordonada. Adelante, estudios. Gracias, Elizabeth. La conferencia de la OPEP. Este es un boletín extraordinario de El Observador. Y estas imágenes exclusivas enviadas por nuestro corresponsal Alex Alberto corresponden al incendio registrado en la refinería venezolana Isla, en Curazao. En el siniestro, cuyas causas aún no han sido establecidas, un trabajador perdió la vida y 5 resultaron heridos. Más detalles esta noche en la emisión estelar de El Observador. Una persona muerta y 6 heridas de gravedad es el saldo del incendio que se desató en la refinería de Curazao. La persona fallecida fue identificada como Eve Dugans, quien murió cuando era trasladada junto al resto de sus compañeros a un hospital en la ciudad de Maracaibo. Nuestro corresponsal en Curazao, Alex Alberto, nos envía las imágenes del siniestro. Estalló un incendio de considerables proporciones después de una explosión en la planta de polimeración de la refinería Isla, Sociedad Anónima, aquí en Curazao. 7 trabajadores quienes elaboraron en esta planta fueron víctimas del incendio, entre cual 4 de gravedad. Inmediatamente después de lo ocurrido fueron alarmadas las autoridades locales competentes, mientras que toda la zona que rodeaba la refinería fueron acordonadas para impedir el paso a curiosos. Se veían ambulancias cuales pasaron a altas velocidades llevando víctimas hacia la clínica St. Elizabeth. La causa del accidente está siendo investigado, mientras que las otras plantas de la refinería continúan en operación normal. Para El Observador, desde Curazao, Alex Alberto. El gasto corriente del